porque el problema de las corrientes migratorias es uno de los temas más complejos y presentes a la hora de pensar el 2022. Ni que hablar ahora, como veníamos charlando, con más de 2,5 millones de refugiados y desplazados ucranianos. Y las lógicas políticas internas que esto despierta, ¿no? Los procesos electorales, cómo esas personas se incorporan o no en los distintos países, va a ser algo que posiblemente siga, más allá de que ocurrió en solamente 2 semanas, bueno, por varios años presente, sobre todo en Europa del Este. La lógica de antemano un poco parecía ser que gracias a la vacunación contra el coronavirus, este 2022 iba a ser el gran año de la recuperación de la movilidad internacional para aquellas minorías que frente al argumento de la salud pública encontraron un sinfín de trabas burocráticas fronterizas alrededor de todo el planeta, y en esto el enfoque de los Estados Unidos es fundamental porque el principal corredor migratorio en todo el mundo es precisamente el que, naciendo en El Salvador y llegando a México, se topa con la frontera sur norteamericana. Y en la teoría las perspectivas son o eran buenas porque, bueno, hubo un cambio de mando en el que el presidente Biden prometió dar de baja lo que calificó antes de asumir funciones como promesas. La vergüenza moral y nacional de las políticas de inmigración promovidas bajo la administración Trump. Había calificado, pero, porque siempre hay un pero, esa no fue la posición que asumieron los abogados del gobierno de los Estados Unidos en un tribunal federal algunas jornadas atrás, cuando solicitaron la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera o pudiera hacer cumplir algunas de las restricciones precisamente impuestas bajo la administración Trump, que entre otras cosas permitían que algunas de las personas que se presentaban en la frontera, bueno, fueron rápidamente devueltas a su país de origen, o por lo menos en el paso fronterizo en el que se encontraban. En concreto, la disputa era y es por el recurso legal llamado Título 42. Es una orden de emergencia de salud pública que sancionó la administración Trump, que permitió a los agentes fronterizos rechazar a los inmigrantes en las fronteras para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus. Para tomar un poco de dimensión, más de 1.600.000 personas fueron echadas de la frontera. ¿Cuántas? 1.600.000 desde el 2020 en adelante. O sea, en muy poco tiempo, una gran cantidad de personas, y ese fue el argumento que, transicionando de la administración Trump a la de Biden, se utilizó, pero por suerte, al menos desde una perspectiva parcial, a partir de las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. ¿Los? Sí. Ahora los funcionarios fronterizos ya no van a poder deportar a los niños que no estén acompañados por un adulto, pero lo que queda es el abismo entre las palabras de Biden y los argumentos legales de su gobierno, algo que exhibe, creo yo, el punto más débil de la gestión de Joe Biden, por lo menos de lo que pudo controlar, ¿no? Después está el impacto económico e inflacionario que tiene que ver en buena medida con lo que está ocurriendo en todo el sistema internacional. Y el malestar al interior del Partido Demócrata en un año electoral. Recordemos, el 8 de noviembre van a ser las elecciones de medio término, donde se renueva la totalidad y la parcialidad de la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente. Y el planteo un poco desde el bando demócrata, desde lo legislativo, es bueno que se están avanzando demasiado lento en las reformas prometidas, pero demasiado lento, y también mostrándose en muchos casos permeables a defender algunas de las políticas implementadas por el gobierno de Trump. Y desde el Ejecutivo Demócrata, la postura parece más cercana a pensar que, bueno, una eliminación total de las restricciones fronterizas lo que va a hacer es que explote la cantidad de gente que ingresa en el país, que esto tenga después un proceso bastante traumático al interior de los Estados Unidos, y que esto lo busque aprovechar políticamente el Partido Republicano, que posiblemente, de cara a las elecciones de medio término que les mencionaba, logre recuperar el control del Congreso de los Estados Unidos y con esto dificultar aún más la presidencia de Joe Biden. No sé si lo vas a contar, Dani, pero lo que pasó con Kamala Harris también en las últimas horas, le apuntaron bastante. Tal cual, sí. Una figura que bajó muchísimo el nivel de exposición mediática, por lo menos de lo que había sido su llegada al gobierno, y desde ya, con esta lógica que cuando Biden se pierde un poco en un acto, vuelve a surgir la figura de Kamala Harris, porque es la que está próxima en la cadena de sucesión cuando tenés un presidente de 79 años. Claro. O sea, eso desde el lado biológico tiene algo de sentido que sea contemplado, pero Kamala Harris, que en Estados Unidos estila el vicepresidente sea la persona que está a cargo de las cuestiones migratorias, en este caso fue muy pero muy criticada, entre otros puntos, por la ausencia en los pasos fronterizos cuando la crisis migratoria estaba muy pero muy picante. Y a partir de todo esto, si la pregunta fuera si Biden y Trump son
son parecidos en términos de políticas migratorias? La respuesta es no. Ahora, si la pregunta también fuera si Biden cumplió con lo prometido en campaña en este sentido, la respuesta también es no. Entonces hay ahí un déficit muy pero muy grande y que te deja el antecedente de lo que fue la gestión del actual presidente de los Estados Unidos, que como vicepresidente durante los 2 mandatos de Obama lideró una campaña para de alguna manera buscar disuadir a las familias de cruzar hacia los Estados Unidos, destinando cientos de millones de dólares mayormente a Centroamérica, con esta esperanza de que bueno, los países sean más tolerables para vivir y que a partir de eso menos personas quieran abandonarlo. Ahora, como presidente, Biden redobla una vez más su apuesta en esta estrategia y le encomendó a Kamala Harris el desafío de llevar adelante un plan por $4.000 millones, que lo que busca es tratar de resolver lo que se llaman las causas fundamentales de la migración: pobreza, falta de oportunidades económicas, problemas relacionados con el clima. ¿Estás describiendo la Argentina o estabas hablando de otra cosa? En líneas generales, muchas de las problemáticas estructurales de América Latina, la corrupción gubernamental y mayormente en América Latina, acá quizás no tanto, lo que es la violencia como el enfrentamiento de distintos grupos armados. Bajo un 29% la delincuencia en capital. Bueno, ahí tenemos... En provincia no, Axel, en provincia no. Pero las cifras... No hablemos de Rosario. No hay cifras. Las cifras en este caso cuentan una historia bastante diferente entre lo que las expectativas y la realidad deja. Después de años de inundar a Centroamérica con ayuda económica, la migración de la región se disparó en 2019 y si frenó en 2020 fue pura y exclusivamente por las restricciones a la movilidad de la pandemia. Enviar plata a Centroamérica es una solución más humanitaria que el llamado de los republicanos a militarizar la frontera sur, pero eso no significa que funcione. Y pero mandar plata tendría que hacerlo yo, lo de las armas lo hacen los republicanos. Me quedo tranquilo. Apoyo a los republicanos. Tiene ahí las dos lecturas, pero desde ya que esa postura, por más de que sea más convocante, tampoco significa que esté funcionando. Y la problemática de cientos de migrantes cada año, con o sin pandemia, parece cada vez más lejos de resolverse. Y desde ya va a ser uno de los puntos que siga marcando la agenda internacional.